Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a esperar a que se conecten más papás para iniciar la plática de hoy. ¿Cómo están? Los voy leyendo en Zoom, en YouTube y en Facebook. El tema que hoy vamos a tocar es muy importante. Es un tema que me gusta mucho porque lo he aplicado no solamente con niños, sino también con adolescentes y con mujeres adultas. Y cuando tocamos este tema, cuando sanamos este tema, vienen cambios completamente maravillosos. Y es por eso que hoy decidí compartirlo contigo para que no solamente identifiques cómo esto puede afectar a tus hijos o beneficiar a tus hijos, sino también a ti como mamá. Bien, y como hija. Ahora, el tema que vamos a tocar el día de hoy es cómo la relación con tu mamá y con tu papá beneficia o está afectando la relación que tienes con tu hijo. Bien, muchas veces creemos que nosotros vamos a educar a nuestros hijos, que nosotros vamos a guiar a nuestros hijos de diferente manera, de manera positiva, con mejores lazos de comunicación, con mejores lazos de armonía, pero si la relación con mi mamá, si la relación con mi papá no es sana emocionalmente, si aún hay heridas de la infancia que no logro yo liberar, va a afectar el vínculo con mi hijo. Entonces, para que empecemos este tema que es sumamente importante, bienvenidas a las que están uniendo en Facebook, es importante que tú identifiques que la relación que viviste con tu mamá y con tu papá te dan una gran enseñanza para que tú aprendas y queda en tu inconsciente grabado cómo es normal, ¿bien? Porque el cerebro aprende por lo que ve, siente y escucha los primeros años de vida, cómo es normal que tú te relaciones con tus hijos, cómo es normal que tú lleves una relación con tus hijos dentro del hogar. Si había falta de comunicación por espejeo, es un 80-90% probable que lo repitas en tu hogar. Si había gritos, castigos, reproches o ausencia de mamá o de papá, es un 80% de probabilidad, hay un 80% de probabilidad que tú lo repitas en el hogar con tus hijos. Bien, entonces, por una parte, la relación que viste, sentiste y escuchaste dentro de tu hogar en los primeros años de vida con mamá y papá se van a reflejar en la educación que tú le das a tus hijos. Bien, y por otro lado, la relación que veías que mamá y papá tenían entre ellos también se va a reflejar en tu hogar, ¿bien? Con tu pareja, con la persona con la que estás viviendo en este momento. Muchas veces, mis pacientes adultas me mencionan, Carla, es que mi mamá tenía buena relación conmigo y mi papá era un excelente papá. Perfecto. Tú vas a buscar un excelente papá para tus hijos y está muy bien, pero entre ellos no había comunicación, entre ellos no había lazos afectivos, entre ellos había infidelidad, agresión y demás. Bueno, entonces vas a buscar un buen papá para tus hijos, pero probablemente también busques una mala relación en tu matrimonio, porque automáticamente tu cerebro empieza a tomar esa información como real. Bien, es una programación que tenemos. Se crean esos recuerdos centrales de cómo tiene que ser mi vida y de esta manera es diseñada. Durante los primeros años de vida, tú trazas tu propio mapa de cómo es la infancia, de cómo son las reuniones familiares, de cómo son las celebraciones importantes, dependiendo del lugar donde estés en cada fecha específica, bien, en cómo es la relación con el dinero, en cómo es el afecto, el amor, la atención, la comprensión, el cariño. Entonces, toda esta información que tú viste en la infancia dentro de tu hogar, enfocándonos hoy, porque hoy el tema es con mamá y papá, es cómo va a beneficiar o afectar la relación y la comunicación en tu hogar. Es por eso de suma importancia que lo que te quiero compartir hoy es que identifiques
¿Cómo estás el día de hoy con mamá y papá? ¿Cómo es la relación con ellos? ¿De qué manera se comunican entre ustedes? ¿Y cómo fue la relación con ellos en tu infancia? Muchas veces nosotros hemos encontrado, he tenido miles de casos en hipnosis, en terapia, en coaching, en mentoría, en la escuela para padres, y la relación con papás aún duele. Bien, el martes hice una sesión de hipnosis a un grupo de mujeres y seguían recordando y llorando por situaciones de mamá o de papá no sanadas. Entonces, un suceso que te lastimó de mamá. Quizás mamá te humilló muy fuerte en frente de los demás cuando tenía 6 años, ¿vale? Se hizo una pequeña bolita de nieve. Posteriormente, a los meses, al año, a los 2 años, cuando sea, hubo otra situación referente a mamá. No llegó a tu cumpleaños, no te dio el permiso, no te puso atención, no te sentía amado. Entonces, esa bolita va creciendo, creciendo, creciendo. Y conforme van pasando los años, eso que te duele, eso por lo que lloras el día de hoy, es la acumulación de todos los sucesos no sanados. Cuando yo empiezo con toda esta preparación, cuando yo me empiezo a desarrollar en la psicología, cuando empiezo a enfocarme en el desarrollo personal, lo que yo descubro es, empecé a trabajar primero con chiquitos, ¿vale? Cuando yo salgo de la universidad, que ya fue hace muchos años, hace 10 años aproximadamente, empecé con niños a trabajar en el área psicopedagógica, en una escuela aquí en la ciudad de Puebla, y empecé a ver ciertos patrones. Bien, durante muchos años trabajé solamente con chiquitos y veía patrones repetitivos. Yo empecé a trabajar con los chiquitos en sesiones individuales. Y un patrón muy repetitivo es, ¿por qué yo vengo a terapia y mis papás no vienen a terapia? Yo soy el del problema. Entonces, cuando tú como niño descubres que tú eres el del problema porque eres el único que va al psicólogo, quiere decir que yo soy el que estoy mal y el que está ocasionando los conflictos en el hogar y causa culpa, baja autoestima e inseguridades. Te comparto esto porque posteriormente, cuando empecé a trabajar con adolescentes, tuve un caso de un chico de 14 años que hicimos un ejercicio muy bonito y lo guié, y en este ejercicio encontré un recuerdo de los 4 años y soltó en lágrimas y me dice, es que Carla, yo recuerdo y siento que es mi culpa que mis papás se hayan divorciado cuando yo tenía 4 años. Entonces el chico tenía 14 años. Su inconsciente llevaba cargando 10 años de culpa incorrecta porque sus papás se divorciaron. ¿Te imaginas el peso que es para un niño cargar con una culpa que realmente no es su culpa? Entonces, cuando tú descubres esto, descubres que en la niñez, si el pequeño va al psicólogo, yo soy el del problema y todos los demás están bien. Y todo lo que guardan los chiquitos en la adolescencia le van a afectar. Todo lo no sanado, lo no resuelto con los papás. Posteriormente en la adolescencia, cuando ya eres adolescente, vienen cambios emocionales y cambios físicos donde el adolescente no sabe bien, no sabe qué es lo que quiere, un día quiere una cosa, otro día quiere otra cosa, un día está de buen humor, otro día de mal humor, un día nadie lo entiende, otro día se siente amado por todos y es algo muy constante, ¿bien? Entonces en la adolescencia, cuando empiezo yo a trabajar con adolescentes, encuentro un patrón donde los pequeños están o los chicos están enojados, irritados, frustrados, tristes por la relación y los sucesos que vivieron con sus papás en la infancia. Cuando los adolescentes llegan conmigo a terapia, me encanta trabajar con adolescentes, creo que es algo que me apasiona demasiado. Cuando los adolescentes llegan a terapia, me doy cuenta que lo que ellos tienen no es un problema de adolescencia, sino una acumulación de situaciones donde no se sintieron amados, protegidos, valorados y reconocidos por mamá y papá. Y en el paso de los años, con toda la experiencia que tengo, que yo creo que de haber trabajado ya con más de 1000 adolescentes, me doy cuenta que cuando tú sanas al niño interior de ese adolescente, automáticamente su adolescencia se ve beneficiada. Y mucho especialista lo que quiere es sacar al adolescente de ese estado que está presentando en este momento. Y eso te trae resultados muy, muy, muy pobres. Entonces, lo importante es que descubras en tu adolescente, quienes tengan adolescentes de los papis que están conectados,
¿Qué es lo que no ha sanado tu hijo de la infancia que lo hirió, que lo humilló, que lo hizo sentir abandonado, desilusionado o triste? Bien, y esto lo estamos hablando enfocándonos solamente en mamá y papá. Cuando tú eres adulto, bien, cuando tú eres adulto, automáticamente sigues cargando con eso cuando no ha sido sanado. Entonces sigues cargando con eso año tras año, tras año, tras año. Quizás la relación con mamá mejora, aunque anteriormente no era buena, o la relación con mamá se rompe, se separa, incluso mamá puede fallecer, papá puede fallecer y nunca hubo un vínculo entre ustedes. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo un hijo? ¿Qué es lo que pasa cuando yo decido ser mamá o cuando yo decido ser papá? Lo que pasa es algo muy simple. Toda la información de cómo es ser mamá, toda la información de cómo ser papá se quedó almacenada en tu inconsciente, ¿vale? Nosotros somos 5% conscientes, 95% inconscientes. 95% no sabemos por qué hacemos lo que hacemos y al no saber por qué hacemos lo que hacemos, está en nuestra mente inconsciente, está almacenado en nuestra bóveda de recuerdos centrales. Bien, pero tu cerebro sí sabe cómo ser mamá. Tu cerebro sí sabe lo que espera de un papá porque lo vio, lo sintió y lo escuchó en los primeros años de vida. Entonces, si tú cuando llegas a la vida adulta y cuando tú decides ser mamá o ser papá y ese niño no está sanado, tú llegas con un peso demasiado grande por todo lo que no sanaste en relación con mamá y papá. Y es un peso que cargas en la espalda y es un peso que te acompaña en los primeros meses de nacimiento de tu hijo, en los primeros años de vida, te acompaña mientras él va al kinder, mientras él va a la primaria, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa con esto? Automáticamente no eres una mamá desde el ser, no eres una mamá consciente, no eres una mamá sin esas creencias, sin esos atributos, sin esas responsabilidades que te dieron tus papás y después posteriormente todo tu entorno cultural, social, familiar, ¿vale? Entonces, tú empiezas a educar a tu hijo desde tus carencias, desde tus necesidades no cubiertas, y ahí es donde hay una proyección o una introyección en la educación. ¿Y esto cómo afecta a nuestros hijos? Los afecta gravemente en el autoestima, en su coeficiente emocional y en su coeficiente intelectual. Entonces, cuando tú descubres que la relación que tienes con mamá influye en tú cómo educas a tus hijos, porque estás programada de una manera, hay información en tu inconsciente de cómo sí debes de educar a tus hijos, automáticamente puedes hacer un cambio. ¿Cómo? Lo principal que tendrías que hacer es sanar la relación con mamá y papá, de los sucesos más dolorosos. Si yo te digo por este momento, cierra tus ojos, inhala 3 veces y trata de que venga fácilmente un recuerdo donde sentiste la ausencia de mamá y papá, donde sentiste dolor de mamá y papá, donde sentiste que mamá y papá no te apoyaron, donde sentiste que mamá o papá te humillaron. Va a aparecer un recuerdo. Y esos recuerdos solamente son de manera consciente. Buenos días, Mari. Son de manera consciente, ¿vale? Entonces, estos recuerdos que están de manera consciente, puedes cambiarlos fácilmente porque eres consciente. Pero hay muchos recuerdos almacenados de manera inconsciente que yo he visto en cientos de sesiones de hipnoterapia que va descubriendo mi paciente. Entonces, tú ya eres consciente de que no hubo una buena relación. Ahora es sumamente importante que nos pongamos del otro lado. Tu hijo, ¿qué está viendo todos los días o cada que hay reuniones familiares de cómo es tu relación con tu mamá, cómo es tu relación con tu papá, cómo es la relación de su papá con sus papás, qué es lo que escucha cuando ellos no están presentes? Porque esto también le está enseñando a tu hijo cómo va a ser la relación hijo y mamá. Y se repiten los patrones. Se repiten los patrones porque él no solamente, muchas veces, te lo digo porque quizás a lo mejor yo así lo comprendía en los primeros años de vida, que solamente lo que tú le dices a tus hijos es lo que ellos aprenden, aunque tú hagas cosas diferentes, ¿bien? Entonces, si yo me encierro en una cajita con mi hija y yo le digo, ¿sabes qué, mi amor? Estos son los valores, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que no tienes que hacer, esto es cómo tienes que actuar.
ella solamente va a creer en lo que yo le digo, y entonces mi hija está protegida. Pero eso no es así. Tu hija va aprendiendo o tu hijo va aprendiendo con todo lo que hay a su alrededor. La comunicación no solamente que tú tienes con él, sino la comunicación que tú tienes con su papá, que tú tienes con tu familia, que tú tienes con las personas de tu trabajo, que tú tienes con todo tu alrededor. Y esto va influyendo en sus pensamientos, en sus conductas y en sus emociones. Entonces yo te quiero dejar un ejercicio para reflexionar. Quiero que analices cómo está la comunicación con tus padres, ¿bien? Y cómo estuvo en tu infancia la comunicación con tus padres. ¿Había escucha activa? ¿Había comunicación asertiva? ¿Había momentos de diálogo, momentos para hablar de corazón a corazón? ¿Cómo era la forma en que tus papás te mostraban y te muestran atención en este momento? ¿Hay tiempo de calidad realmente? ¿Hay ese acercamiento emocional, sensorial, donde tú te sentías amado o en este momento te sientes amado? Por otro lado, quiero que identifiques tú cómo demuestras el amor a tus papás en este momento y cómo se los demostrabas en la infancia. Y puedes decirme, Carla, ¿sabes qué? Es que después de todo lo que pasó, yo ya no le demuestro a mi papá amor, porque si yo le demuestro amor, entonces él se enoja, él me rechaza y tenemos una relación demasiado conflictiva y entonces prefiero mantenerme al margen. Perfecto. La señal que le estás dando a tu hijo es que va a ser normal que tenga complicaciones. ¿Dónde? En la relación con mamá y papá. Entonces, lo primero quiero que analices cómo fue la comunicación con tus papás. El segundo punto que te invito hoy a reflexionar es cómo es esa conexión y cómo fue esa conexión con mamá y papá, tanto de tu lado como de su lado, ¿vale? Y como tercer punto es, ¿realmente había una confianza para contarle cualquier cosa a mamá o a papá? Y que cuando te pasaba algo dijeras, bueno, necesito a mi papá, necesito a mi mamá, de lugar de decir, no quiero que mis papás se enteren porque me van a regañar. La confianza es lo más importante, uno de los pilares más importantes que tienes que desarrollar con tus hijos. Y más si está entrando en la adolescencia, porque cuando tú desarrollas una buena comunicación, cuando tú desarrollas un buen acercamiento emocional, cuando tú desarrollas lazos de confianza, automáticamente estás haciendo unos cimientos muy, muy, muy fuertes para que la relación con tu hijo en cada etapa de su vida esté completamente sana. Pero para eso tienes que sanar esos 3 puntos con mamá y con papá, ¿vale? Ay, no sé si han escuchado este libro y es la frase de mi hijo, mi espejo. Entonces, aunque tú no te quieras parecer a tu papá, aunque tú no te quieras parecer a tu mamá y me puedas decir, ¿sabes qué, Carla? Estoy haciendo cosas que no diferentes a mi papá, te creo y lo sé. Sé que nosotros amanecemos y guiamos a nuestros hijos siendo completamente diferentes a nuestros papás, tratando de enseñarles cosas diferentes a nuestros hijos, haciendo algo mejor por amor a ellos. Pero también quiero que comprendas que el 95% eres inconsciente y tienes reacciones, acciones, conductas y pensamientos ya instalados desde tu niñez que están evitando que tengas una buena relación con tus hijos y una buena comunicación con tus hijos. Entonces, sí, analiza incluso cuáles son los recuerdos más dolorosos que tengo con mamá. Los puedes anotar en lista. ¿Cuáles son los recuerdos más dolorosos con papá? E incluso si papá o mamá ya fallecieron, quizás tienes que trabajar el duelo. Quizás tienes que sanar esa parte que es crucial para que tú puedas despegar. Si hay alguien aquí que mami ya murió, que mamá ya falleció, nosotros tenemos un vínculo con mamá muy fuerte. Mamá forja las raíces que nos mantienen en el suelo. Cuando mamá fallece, automáticamente nos sentimos perdidos, nos sentimos desorientados, sentimos que flotamos y que no encontramos hacia dónde ir, ¿bien? No encontramos cómo comprendernos, qué es lo que tenemos que hacer. Y muchas veces no se sana eso. Y cuando no se sana eso, vives en el limbo muchos años. Entonces es importante que comprendas que en tus manos tienes a tus hijos, que son lo más valioso como papás. Yo sé que para nosotros como padres lo más valioso son nuestros hijos, pero tenemos que comprender que el ser papás tiene muchísimas patitas
que estas patitas o estas cadenitas o estos pilares que tú desarrolles como papi, como mamá, van a ayudar a que tu hijo sea más fuerte y más estable emocionalmente. Pero primero tienes que comprenderlo, primero te tienes que hacer consciente, primero tienes que conocerte a ti, desde dónde tú estás educando a tus hijos. Porque educar a tus hijos no es estar corriendo todo el tiempo, no es estar estresada todo el tiempo, no es estar gritando todo el tiempo, no es estar señalando de lo que hicieron mal, en lugar de reconocer lo que hicieron bien. Pero tampoco es que tú no te des tu lugar como mamá, que tú no te des tu lugar y reconozca lo que tú sí haces como mamá, que evites compararte y comparar a tus hijos. Es normal vivir en un hogar sin gritos. Es normal vivir en un hogar con buena comunicación con tus hijos. Es normal tener buenos lazos de confianza con tus hijos. Quizás no lo viste en tu hogar, pero que no lo hayas visto en tu hogar no significa que no es normal. Nosotros normalmente, cuando no conocemos algo, creemos que no existe. Entonces, si en tu casa normalmente había gritos, enojos, peleas, y a lo mejor no directamente con los hijos, sino entre papás, entre las personas que hacen ese hogar, entonces para ti es normal vivir así. Bien, para ti eso es lo normal, como mis pacientes cuando me dicen, entonces no es normal vivir con ansiedad, entonces no es normal hacer esto. No, es que normalizamos vivir en una inestabilidad emocional, normalizamos vivir estresados, normalizamos vivir con problemas de conducta en el hogar, normalizamos que nuestros hijos, si son hermanos, normalmente tienen que pelear porque los hermanos siempre pelean, que es una creencia que realmente no favorece a la comunicación del hogar. Entonces, no normalicemos que es normal tener una mala comunicación con tus hijos. Cuando tú empiezas a ver que hay formas de cómo tratar a tu hijo, de cómo conocer a tu hijo y de cómo tú ir sanando para acompañarlo, la comunicación cambia de una manera maravillosa, maravillosa. Pero el cambio siempre te voy a decir, mamá y papá, esto lo vas a escuchar en cada uno de mis videos, en cada uno de mis seminarios, en cada uno de mis talleres, de mi webinar, y te lo digo porque yo soy mamá, lo viví conmigo y te lo digo porque lo he visto con miles y miles de familias. Hemos ayudado a más de 10,000 familias en todos nuestros programas. Te lo digo, el cambio empieza en ti como papá. Y cuando empieza el cambio en ti como papá, tu hijo automáticamente cambia por entrelazamiento cuántico, por imitación, por proyección, ¿bien? Y eso es completamente maravilloso. Entonces, te dejo este tema, te comparto este tema porque es de suma importancia para que tú comprendas cómo el vínculo que tienes con mamá y papá, si es negativo, está afectando a tus hijos, si es positivo, está perfecto, no tienes nada que cambiar. Vamos al siguiente punto, ¿vale? Pero si es negativo, sí es importante que tú sanes la relación con ellos, aunque digas, hoy me va a costar trabajo, no estoy lista. Claro que estás lista, porque por algo estás aquí, por algo perteneces a esta comunidad, por algo sigues este tipo de informaciones, porque tu interior sabe que puedes hacer las cosas diferente y que las cosas diferentes están dentro de ti. Entonces, te invito a analizar estos puntos, cómo fue la comunicación en tu hogar con tus papás, bien, cómo fue la atención y el tiempo de calidad con tus papás y cómo fue esa relación de confianza que había entre papá, mamá, contigo, para que de esta forma analices después cómo es la comunicación en tu hogar con tus hijos, bien, cómo es ese tiempo de calidad con tus hijos, que lo normal, lo natural es que pases 1 hora al día con tus hijos jugando en su mundo, no haciendo tareas, no alimentándolos, no viendo si hicieron sus deberes, jugando, ¿bien? Y también ver cómo está en confianza con tus hijos. Me llegan papis que dicen, es que mi hijo está mintiendo y entonces quieren que la niña entre a terapia para que cambie y deje de mentir. Es que mi niño no obedece, sí, pero vamos a revisar de qué está rodeado, vamos a revisar qué es lo que está viendo la mayor parte del tiempo, vamos a revisar qué es lo que escucha sobre él, qué es lo que escucha que los demás dicen que él es, y de esta forma automáticamente se cambia el entorno. Pero siempre hay que irnos por partes para ir observando qué es lo que podemos hacer diferente, empezando desde nosotros y así dándole un gran aporte a nuestros hijos y una estabilidad emocional. Entonces, te llevas una gran reflexión el día de hoy. Recuerda, yo sé que eres una mamá y un papá comprometido para poder guiar y acompañar a tu hijo a dar esos pasitos correctos y educarlos con el corazón.
El día de mañana vamos a tener otra plática breve de 30 minutos donde les voy a hablar de la importancia de los 0 a los 7 años. Bien, ¿cuáles son esas necesidades que tu hijo tiene de los 0 a los 7 años? Primero, para que si tu hijo está dentro de esa edad, tú sepas cómo mejorar tú y cómo acompañarlo, porque lo que siempre les voy a mencionar también es que tú tienes que evolucionar para cada etapa de desarrollo de tu hijo, porque tu hijo necesita un padre diferente en cada una de ellas. Bien, y segundo, si tu hijo ya tiene más de 7 años, para que identifiques cómo tus acciones, tus conductas o las del entorno pudieron afectarlo y son los responsables, bien, que han generado estas conductas que quizás no te gustan, estos comportamientos que quieres cambiar. Y lo mejor de todo es que aunque nosotros les hayamos hecho daño los primeros años de vida, también nosotros podemos cambiar eso y sanarlos a cualquier edad. Nosotros trabajamos con algo que es maravilloso, se llama hipnopedia, y hipnopedia ayuda a los pequeños a sanar cualquier cosa, desde los 0 a los, bueno, podemos usar hipnopedia hasta los 100 años. Y hemos ayudado a chiquitos con padres separados, hemos ayudado a pequeños que les cuesta trabajo aprender, hemos ayudado a chiquitos con mala conducta, autoestima, la llegada de un nuevo hermanito, lenguaje, enfermedades, y se puede trabajar. Entonces, de esta manera, mañana vas a conocer cuáles son los puntos fundamentales que tienes que aplicar en tu hogar para acompañar a tu hijo durante esos primeros 7 años de vida, que es el primer septenio y es uno de los más fundamentales para el desarrollo del ser humano. Nos vemos mañana por la mañana. Igual puedes visitarnos en nuestro canal de YouTube, donde hay más información y de esta forma también compartirlo a todos los papis que tú sepas que están comprometidos con el desarrollo de sus hijos para poderlos educar desde el corazón. Un gusto estar con ustedes. Soy Carla Doncel, soy psicoterapeuta, hipnoterapeuta, master coach con programación neurolingüística y entrenadora cuántica. Y para mí es un gusto compartirles toda esta información porque sé que te va a dar herramientas para hacer las cosas diferentes en tu hogar y poder llevar a tus hijos de la mano a dar los pasos correctos y a tener una gran transformación. Nos vemos pronto, nos vemos el día de mañana en la siguiente sesión. Les envío un abrazo.